Bienvenidos. Hoy voy a presentar el tema conocido como estabilidad de Lyapunov. La teoría de Lyapunov juega un papel muy importante en el análisis de estabilidad de los sistemas de control descritos por ecuaciones en espacio de estados. En el caso de nuestra materia, nuestro interés se concentra en hacer el análisis de sistemas de control para robots manipuladores. Existen dos métodos de análisis de estabilidad de Lyapunov. El primer método requiere de conocer los procedimientos para resolver de forma explícita las ecuaciones diferenciales o las ecuaciones de diferencias. El segundo método no requiere de las soluciones de las ecuaciones diferenciales o ecuaciones de diferencias, por lo que resulta más útil en la práctica. Aunque existen muchos criterios de estabilidad poderosos para los sistemas de control, como son el criterio de estabilidad de Yuri o el criterio de estabilidad de Rutherford, estos métodos o criterios están restringidos a sistemas lineales invariantes en el tiempo. El segundo método de Lyapunov no está limitado a sistemas lineales invariantes en el tiempo y por lo tanto es aplicable tanto a sistemas lineales como no lineales, variantes e invariantes en el tiempo. En particular, este método de Lyapunov es indispensable para realizar el análisis de estabilidad de sistemas no lineales en los cuales las soluciones exactas no son posibles. Este segundo método de Lyapunov también es conocido como método directo de Lyapunov. De la teoría de mecánica clásica, se sabe que un sistema vibratorio es estable si su energía total se reduce continuamente hasta alcanzar un estado de equilibrio. El segundo método de Lyapunov se basa en generalizar este concepto. Si el sistema tiene un estado de equilibrio asintóticamente estable, entonces la energía almacenada en él, desplazada dentro del dominio de atracción, se decrementa al aumentar el tiempo, hasta que por último adopta su valor mínimo en el estado de equilibrio. Sin embargo, para sistemas puramente matemáticos, no existe una forma simple de definir una función de energía. Para vencer esta dificultad, Lyapunov introdujo la función de Lyapunov, una función de energía artificial. Esta idea es más general y más utilizada que la de energía. De hecho, cualquier función escalar que satisfaga las hipótesis de los teoremas de estabilidad de Lyapunov puede servir como función candidata de Lyapunov. Para continuar, es necesario definir lo que viene siendo un sistema. El principal objetivo de la teoría de Lyapunov es el estudio del comportamiento de sistemas dinámicos descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma x punto igual a f de t, x, donde x es el vector de estado y f en general es una función vectorial no lineal cuyos elementos son funciones de todos los estados y del tiempo de forma explícita. Se asume que la función f es continua para t y para x. Además, para cada condición inicial t0, x0, la ecuación, este sistema, tiene una solución única. La solución, denotada como x, que es el vector de estados, que va a depender de t, de tiempo 0 y de x0, depende continuamente de estas condiciones iniciales. Si la función f no depende explícitamente del tiempo, es decir, si f de t, x lo podemos escribir solamente como f de x, donde el tiempo no aparece de forma explícita, pues otra vez lo repito, entonces la ecuación 1 que tenemos aquí arriba se convierte en esta ecuación, que vendría siendo la ecuación 2x punto igual a f de x. Bueno, a este tipo de sistema se le conoce como un sistema autónomo. En la mayoría de lo que vamos a analizar, de los ejemplos que vamos a analizar posteriormente, vamos a considerar que t0 es igual a 0, que es donde inician nuestros experimentos. Otro concepto que debemos de abordar es el concepto del estado de equilibrio. Bueno, un vector constante, xc, es un estado de equilibrio del sistema si f de t, xe es igual a 0. Es decir, voy a darle la vuelta a la diapositiva anterior. Sabemos que esta ecuación vectorial representa la dinámica de los estados x punto. Si para este punto que estamos seleccionando como estado de equilibrio no presenta dinámica, se le conoce
como un estado de equilibrio del sistema. Los estados corresponden a las soluciones constantes del sistema, es decir, x es igual a xc. En otras palabras, si el experimento inicia en t0 y el experimento inicia en las coordenadas xc, entonces la solución del sistema es x, o sea, donde empieza se queda el sistema. Este es un estado de equilibrio. Otro concepto que debemos de analizar es que mediante un cambio de coordenadas podemos mover cualquier estado de equilibrio que está desplazado del origen, lo podemos desplazar al origen mediante una traslación de coordenadas. La estabilidad en el sentido de Lyapunov tiene que ver con el comportamiento de la solución de la ecuación diferencial. Nosotros tenemos un punto conocido como un estado de equilibrio. Este estado de equilibrio, escogemos alguna condición inicial cercana dentro de un vecindario pequeño. Y entonces definimos dos regiones. Definimos esta región S de delta y una región S de epsilon. Bueno, si para mi condición inicial cercana del estado de equilibrio, la solución permanece dentro de la región S de epsilon, entonces se dice que este es un punto de equilibrio estable. Cuando la solución de la ecuación diferencial tiende a ser atraída por el estado de equilibrio, a este punto o al comportamiento se le conoce como estabilidad asintótica. Entonces decimos que este punto de equilibrio es asintóticamente estable. La estabilidad asintótica es un concepto local. A la región más grande de la estabilidad asintótica se le conoce como dominio de atracción. En otras palabras, el dominio de atracción es la región del espacio de estados en la cual se originan las trayectorias asintóticamente estables. En otras palabras, cualquier trayectoria que se origine en el dominio de atracción es asintóticamente estable. Entonces, el estado de equilibrio XC del sistema dado por la ecuación 1, o sea, de la ecuación diferencial ordinaria que presentamos en algunas diapositivas anteriores, se dice que es asintóticamente estable en forma global si es estable y cada solución converge al punto de equilibrio conforme t se incrementa de forma indefinida. Es muy claro entonces que una condición necesaria para que se dé la estabilidad asintótica global de un punto de equilibrio es que este punto de equilibrio sea único, para que en la totalidad del espacio de estados cualquier condición inicial sea atraída por este punto de equilibrio. Así se presenta la estabilidad asintótica global. Cuando hablamos de inestabilidad, es cuando para cualquier condición inicial cercana al estado de equilibrio, la trayectoria o la solución de la ecuación diferencial siempre tiende a salirse de la región que definimos previamente. Entonces no importa cuánto crezca esta región, siempre tiende a salirse, o sea, nunca es atraída por el estado de equilibrio. Vamos a hablar de funciones de Lyapunov. Una función candidata de Lyapunov B es una función candidata de Lyapunov para el equilibrio x igual a 0 de la ecuación diferencial ordinaria del sistema dinámico que presentamos anteriormente, cuando presenta estas tres condiciones. B es una función definida positiva localmente. La parcial de B con respecto al tiempo es una función continua con respecto a t y con respecto a x. La parcial de B con respecto a x es una función continua con respecto a t y con respecto a x. En otras palabras, la función candidata de Lyapunov es una función definida positiva de forma local y es continuamente diferenciable. ¿Cómo se obtiene la derivada de la función candidata de Lyapunov? Bueno, lo que se hace es utilizar la regla de la cadena. Al utilizar la regla de la cadena, lo que vamos a obtener son los siguientes términos. Este primer término corresponde a la parcial de la función b con respecto al tiempo. La otra sería la parcial de b con respecto a x multiplicado por la derivada de x con respecto al tiempo, o sea, x punto. Y como x punto es igual a f de t como x, bueno, pues lo sustituimos y queda de esta forma. En el caso de que el sistema fuera autónomo, entonces el sistema no depende explícitamente del tiempo. Por lo tanto, desaparecería este primer término de la ecuación superior
y nos quedaría solamente el segundo término. Es decir, nos queda la derivada de esta forma. B punto es igual a la parcial de b con respecto a x multiplicado por f de x. Cuando la derivada de la función candidata de Lyapunov satisface con ser definida negativa o al menos semidefinida negativa, entonces decimos que esta función candidata de Lyapunov es en realidad una función de Lyapunov. En otras palabras, una función de Lyapunov cumple con ser definida de forma positiva, es continuamente diferenciable y su derivada es definida negativa o al menos semidefinida negativa. Ahora sí vienen los teoremas de estabilidad de Lyapunov. El primero, el origen x igual a 0 es un estado de equilibrio estable del sistema x punto es igual a f de t, x si existe una función candidata de Lyapunov tal que su derivada temporal sea al menos semidefinida negativa. El otro concepto que nos interesa a nosotros es el de estabilidad asintótica global. Para definir la estabilidad asintótica global, vamos a hablar de que el origen de x igual a 0 es un estado de equilibrio asintóticamente estable en forma global del sistema x punto es igual a f de t, x si existe una función candidata de Lyapunov tal que sea definida positiva de forma global y radialmente desacotada. Además, que su derivada temporal satisfaga con que cuando la evaluamos en 0 sea igual a 0 y en cualquier otro caso debe de ser definida negativa. Cuando queremos determinar estabilidad asintótica global en un sistema que es autónomo y que tiene solamente un estado de equilibrio, y este estado de equilibrio es estable porque encontramos una función candidata de Lyapunov que cumple con las propiedades que mencionamos anteriormente, pero su derivada solamente es semidefinida negativa y no definida negativa, entonces puedo utilizar el principio de invariancia de la sal. O sea, en otras palabras, el principio de invariancia de la sal me permite relajar un poquito las condiciones para determinar estabilidad asintótica global en la construcción de la función de Lyapunov. La función de Lyapunov, su derivada no necesariamente tiene que ser definida negativa, puede ser solamente semidefinida negativa. Condiciones, repito, el sistema tiene que presentar solamente un solo estado de equilibrio y ser autónomo para poder utilizar este teorema. Para continuar, voy a agregarles un video que voy a desarrollar en la tablet con una herramienta que me permite simular un pizarrón virtual. Y bueno, pues esta es la bibliografía consultada para el desarrollo de este tema. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Este primer ejercicio es un sistema que tiene la forma x punto es igual a menos a por x, donde a es mayor a 0 y este pertenece a los reales. Es decir, estamos hablando de un sistema escalar. Voy a volver a escribir los reales porque escribí bien gachote. Ok. Lo primero que hacemos es determinar quién es el punto de equilibrio del sistema. En este caso, para determinar quién es el punto de equilibrio, lo que hacemos es que igualamos la dinámica a 0. Entonces, si yo igualo la dinámica a 0, esto quiere decir que menos a por x es igual a 0. Esto es, si y solo si x es igual a 0. Entonces, nuestro punto de equilibrio queda en x igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a tratar de determinar la estabilidad de este punto de equilibrio mediante la siguiente función de Lyapunov. Voy a hacer dos versiones. Inciso A, estaríamos proponiendo la siguiente función de Lyapunov. Función, candidata de Lyapunov. ¿Cuál es mi primera función candidata de Lyapunov? Voy a proponer b de x igual a 1 medio de
x cuadrada. Ok, tengo un medio x cuadrada. Si sacamos su derivada, tengo b punto de x igual a, por las reglas básicas de la derivación, me daría x multiplicado por la derivada, que en este caso sería x punto. Bueno, si sustituimos lo que vale x punto, que es lo que tengo aquí, menos ax, entonces sustituyendo en la ecuación me daría x que multiplica a menos a por x. Esto es lo mismo que menos a por x cuadrado. No me sale. Okay. Menos a por x cuadrado. Y si consideramos que a es un escalar positivo, bueno, pues entonces esa expresión siempre me va a dar un valor menor a 0. Entonces, aquí por lo tanto, vamos a determinar que el sistema presenta estabilidad perdón, estoy batallando con esta aplicación, todavía no me acostumbro. Estabilidad asintótica. Estoy batallando. Bueno, es estabilidad asintótica global en este punto de equilibrio. Estabilidad asintótica global en el punto de equilibrio x igual a 0. Ahora vamos a utilizar otra función candidata de Lyapunov. Bueno, la forma de esta función candidata de Lyapunov sería la siguiente: p de x 1 sobre 2m x a la 2m, donde m pertenece a los enteros positivos. Bueno, si calculamos la derivada temporal de esta función b, me daría x a la 2m menos 1. Multiplicado por x punto. Entonces aquí tengo que volver a sustituir la dinámica del sistema y me quedaría de la siguiente forma: x a la 2m menos 1 que multiplica a menos a por x. En este caso, me daría menos a que multiplica a x a la 2m. Y esta expresión pues siempre nos va a dar un resultado negativo. ¿Qué es lo que podemos concluir de con esta función? Pues nuevamente concluimos estabilidad asintótica global en el punto de equilibrio x igual a 0. Estabilidad asintótica global en el punto de equilibrio x igual a 0. Otra conclusión que podemos sacar de esto, con este ejercicio, que tenemos un par de funciones. Bueno, otra cosa sería que la función candidata de Lyapunov, la función de Lyapunov que me permitiría garantizar estabilidad asintótica global en el sistema, puede no ser única. Y otra cosa también podría ser que a lo mejor yo no soy capaz de encontrarla, pero no porque no la encuentre voy a decir que el sistema es inestable. Simplemente puede ser que exista una función que me permita garantizar estabilidad asintótica global en el sistema, pero yo no soy capaz de encontrarla. Entonces esto tiene su ciencia. Hay que buscarle y buscarle y buscarle
hasta encontrar aquella función que me sirva. Entonces con esto concluimos este ejercicio. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que sería un péndulo sin defectos de fabricación, sin fricción y sin actuador. En la ecuación del modelo dinámico, que les voy a señalar ahorita, ya tenemos considerado todo eso. Ya eliminé los términos que tienen que ver con lo que estamos quitando, ¿no? Con los fenómenos que estamos quitando. Bueno, algo que tenemos que recordar es que el sistema tal como lo estamos dejando presenta un sinfín de puntos de equilibrio. Entonces tengo que acotar mi análisis. Mi análisis lo voy a acotar a analizar el punto de equilibrio en el origen, que sería QQ punto igual a 0, 0. Y entonces es un análisis local. Un análisis local. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue sería proponer la función candidata de Lyapunov. Esta función candidata de Lyapunov va a ser una función localmente definida positiva. Función localmente definida positiva. Ok. ¿Qué forma vamos a poner para esta función? Va a ser la forma b de q punto igual a θ2 que multiplica a 1 menos el coseno de q más 1/2 θ1 q punto cuadrado. En particular, para este sistema, este primer término me representa la energía potencial. El segundo término me representa la energía cinética. El siguiente paso, obviamente, es calcular la derivada. Para calcular la derivada, tengo que hacer uso de la regla de la cadena. Y entonces la derivada me quedaría así. θ2 que multiplica al seno de q por q punto. Más θ1 que multiplica a q punto con q2 puntos. Factorizando q punto me queda θ2 seno de q más θ1 q punto. Ok. Q2 puntos no es una variable de estado. Y al no ser una variable de estado, pues me está estorbando en la derivada que se supone que depende de los estados. Entonces, este término que tenemos aquí lo vamos a eliminar sustituyendo la ecuación de estado. En específico, tengo que tomar en cuenta el segundo término del modelo dinámico. El segundo término del modelo dinámico, señalado aquí, sería lo que estoy buscando. Si yo despejo q2 puntos, que se obtiene a través de la derivada de q punto, lo que voy a obtener es
menos teta 2 entre teta 1 por el seno de q. Entonces teta 1 también lo paso al lado izquierdo y obtengo lo que estoy buscando eliminar en la expresión de allá abajo. En otras palabras, del modelo dinámico obtenemos que teta 1 con q punto punto es igual a menos teta 2 por el seno de q. Ese 2 no se ve muy bien, lo voy a corregir. Teta 2 por el seno de q. Y sustituyendo, me quedaría p punto de q punto igual a q punto multiplica a teta 2 seno de q menos teta 2 seno de q. Bueno, pues aquí observamos que todo este término de aquí se va a cero y por lo tanto obtengo que la derivada es idénticamente cero. Cuando tengo esta condición, lo que yo puedo concluir es que el punto de equilibrio definido como q punto igual a 0, 0 es estable de forma local. Localmente estable. Ahora vamos a considerar en el siguiente ejemplo el péndulo sin defectos de fabricación. Ahora tenemos fricción viscosa y sin actuador nuevamente. Ya tengo aquí la ecuación de estados. El análisis del punto de equilibrio que vamos a realizar es para el origen y vamos a utilizar la misma función candidata de Lyapunov del ejercicio anterior. Otra vez tenemos la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces procedemos a calcular la derivada. Esto ya lo hicimos, nos va a dar un resultado similar al ejercicio anterior. Y entonces la derivada aquí nos da pq punto igual a teta 2 que multiplica al seno de q que multiplica q punto más teta 1 q 2 puntos. Factorizando me quedaría q punto teta 2 con el seno de q más teta 1 q 2 puntos. Ahora, de la dinámica del sistema o del modelo en espacio de estados, tenemos del modelo de estados, tenemos teta 1 con q 2 puntos igual a menos teta 2 por el seno de q menos teta 3 q punto. Si sustituimos, obtendríamos q punto igual a q punto que multiplica teta 2 seno de q más teta 2 con negativo
Voy a borrar aquí. Menos teta 2. Seno de Q. Menos teta 3 Q punto. Esto sería igual, eliminando los términos que se tengan que eliminar, que sería este de aquí y esta parte de acá. Me quedaría menos teta 3 que multiplica a Q punto cuadrado. Y dado que el coeficiente de fricción teta 3 siempre es positivo, entonces yo aquí tendría una función semidefinida negativa. ¿Por qué semidefinida negativa? Bueno, pues porque para que sea definida negativa tienen que aparecer todas las variables de estado. Entonces, lo que podemos concluir es estabilidad asintótica, pero de forma local, para este punto de equilibrio en el origen. Entonces el punto de equilibrio con QQ punto igual a 0, 0 es asintóticamente estable de forma local. Perdón, estoy batallando por escribir. Asintóticamente estable de forma local.